El doctor José del Sastre está comunicado con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Buenos días, no, por favor, un placer. Doctor, ¿nos puede aclarar más o menos cuál es el panorama hoy de la locomotora? Bueno, yo creo que ya han estado los parámetros, es decir, nosotros no podemos dar mucho la evolución del paciente, pues lo dan por protocolo el director del hospital Sí. y el doctor Carrizo. De todas maneras, sigue en estado reservado. Bien. Lo que se está tratando ahora, digo, y por lo que venimos viendo, es el hecho de que como hay riesgo de vida, es tratar este tema antes que nada, pensar esto antes de pensar las secuelas que le puedan quedar por todo lo que pasó, ¿no? No, seguro, y aparte, es decir, el proceso empezó evolucionando de una forma hasta que dio un giro abrupto, en donde se tuvo que intervenir a la señora Alejandra Olivera precisamente porque era una cuestión de vida o muerte, ya que se le realizó una craniotomía descompresiva a raíz del proceso inflamatorio y el edema secundario que padecía por su infarto. Al no poder controlar esa situación, bueno, la paciente entra en un cuadro donde se realiza esa maniobra que es sacar un pedazo, Sí. una región del cráneo, frontotemporoparietal, para que después luego de abrir la duramar el cerebro pueda extenderse hacia afuera y no hacia adentro, comprometiendo estructuras anatómicas vitales para ello. ¿Esto Entonces, es después de la normal que cirugía, pueda suceder, doctor, o a ustedes les llamó la atención por lo que no, sucedió? es decir, por la característica tomográfica donde se ve lo que se llama el signo de la cuerda, es decir, se define como que el trombo o la arteria estaba muy tapada. A veces, bueno, se reperfunde o la circulación colateral puede suplir y la lesión puede quedar limitada. Sí. Y otras veces no tiene esa suerte y bueno, es como una planta que no se riega, entonces el sector se va agrandando y eso fue lo que pasó. Sí. Al ir agrandándose el sector y aumentando el proceso de edema y lo que se denomina hipertensión endocraniana, sí, hace como un circuito vicioso donde si no se le saca la región descripta del cráneo, el cerebro en vez de irse para adentro, para afuera, se dirige hacia adentro, eso se denomina herniación, y esa hernia, que normalmente es el lóbulo temporal, la punta del uncus, comprime la región del tronco, que es el mesocéfalo, la protuberancia del bulbo, donde está el centro cardionemoentérico, donde uno de los signos es la dilatación de la pupila, después acompaña con una bradicardia, que es una disminución de la frecuencia cardíaca, alteración en los mecanismos respiratorios, puede llegar al paro. Entonces, antes que llegara a esa circunstancia donde ya no tenemos un retorno, se la reintervino y se la descomprimió. Doctor, ¿se puede pensar en otra cirugía, en otra intervención para mejorar el cuadro de la locomotora? Y después, sin ánimo de ofender, ¿acá contamos con lo último en cuanto a tecnología, en cuanto a avance de la medicina, o hay algún otro lugar en el mundo donde se le puede dar otro tratamiento mejor? No. Aparte el Hospital Cuyen es un referente de la provincia y conocido también nacionalmente. Es un hospital que no solamente tiene un staff de neuroquirúrgico, sino también un terapista, un coordinador como el doctor Carrizo, y no, tiene todo lo que tiene que tener. Lo que pasa es que yo, para describir y para que se entienda un poco, acá hay dos caminos. Uno fue el de la obstrucción o el ACV isquémico. Eso tiene un tiempo, una ventana, a la cual se le puede hacer o se le puede haber hecho una intervención que se llama trombectomía o trombolisis. El problema es que ella, cuando es llevada al hospital, aparentemente el proceso, porque nosotros lo que tomamos es la parte quirúrgica, pero en la primera etapa ella estaba durmiendo, entonces no tiene un punto de inferencia inicial como para tomar de reparo, como para tomar la ventana que se le dice hacer una terapéutica, la cual que si ya se hace fuera de ese tiempo también puede ser contraproducente porque en vez de ser isquémico lo puede transformar en hemorrágico. Entonces en el primer camino, que fue el ACV isquémico, se hizo lo que se tenía que hacer y se esperó los tiempos. Y en el segundo camino se toma cuando ya la paciente no evoluciona y ya bueno, hay que hacer
la craniectomía para salvarle la vida. Y con respecto a la pregunta, si se puede hacer otra intervención, ya no se le puede hacer más porque ya la parte que lesionada ya fue la región retirada, sí, y no se le puede tampoco hacer ni trombolisis, primero porque se va a transformar en hemorrágico, y es decir, no está escrito entre los protocolos, porque no es que uno, si hay más avance o menos avance, la tecnología está y los protocolos ya están escritos. Acá se actuó de forma correcta desde el inicio y luego se hizo la descompresiva. Es más, ella empieza a deteriorar un poco el sensorio, se repite la tomografía, se evidencia que hay cambios tomográficos, a la hora y media ya estaba en el quirófano y a la hora y media ya estaba la paciente descomprimida. Es decir, en tiempo y forma. Doctor, buenas tardes, Jorge lo saluda. Sabe que hasta en los últimos días no se sabía a ciencia cierta por qué se dio este ACV en la locomotora, pero en las últimas horas surgió una suerte de prediagnóstico o una suerte de patología, y se habla de una estrechez en la carótida derecha a consecuencia de una patología vascular no controlada. ¿Eso qué sería, doctor, si lo puede trasladar a un lenguaje en el cual podamos entenderlo la gente que no estamos muy ligada a la medicina? Esto es similar a la arteriosclerosis. Exactamente lo que dijo usted es crucial para entender el porqué la evolución de Alejandra Olivera. ¿Cuál fue el problema? Que ella previamente, lo que pasa es que hay muchas patologías que se llaman subclínicas, no se manifiestan en tiempo y forma. Hay mucha gente que es diabética y no lo sabe, se entera cuando se descompensa. Hay mucha gente que es hipertensa y no se enteran cuando hacen el ACV hemorrágico. Hay mucha gente que tiene patologías como esta, vasculares, que se enteran cuando el proceso ya se manifiesta. Pero acá el secreto, y ya lo hemos hablado en nuestras radios, donde está la prevención y un poco enseñarle y capacitar a la comunidad, a los sistemas de emergencia, a los sistemas públicos y privados, de cuando aparecen pequeños síntomas, no menospreciarlo y no devolver al paciente a la casa, uno, y dos, mira. aquel que lo sienta, Claro. acudir no decir, sentí un hormigueo en mi cuerpo y ya está, no. Y volviendo a la etiología, ella previamente tenía tapada la arteria carótida derecha en un 90%, 95%, es decir, una oclusión montón. bastante severa. ¿Y Lo que que eso, disminuye pero el eso no se flujo había y dado, previene... no se había percibido, doctor? No, porque, es decir, por eso le hice la introducción. Usted puede tener las arterias tapadas Sí. y como esto es en forma progresiva, lenta, el correr de los baños, la arteria, no es que de golpe se tapó 90%. Claro. Entonces, el cerebro va tratando de buscar circulación por otros lados, reperfunde y no da clínica. A veces se tiene que tapar más de un 80% Mire. para que dé clínica. Pero acá viene lo más lindo. Sí. La arteriosclerosis, que es una placa de ateroma, a veces en la parte posterior forma trombos, y ahí está el peligro, porque cuando se desprende el trombo, viaja por el sistema arterial y puede obstruir, que es lo que le pasó a la señora Olivera, la arteria cerebral media, que es una arteria muy importante, que está relacionada con la irrigación casi de parte de la región frontal, temporal y parietal. Entonces, un poquito como para que la gente también entienda, Sí. no solamente de Alejandra Olivera, sino también la comunidad misma, Claro. porque es algo muy importante detectar tempranamente lo que se llama ataque o accidente isquémico transitorio, que es un aviso, es como un ángora en el dolor en el pecho. No Sí. hay que llegar al infarto, hay que consultar antes. Claro. Y los sistemas de emergencia y los de la guardia tienen que interpretar esto y no subestimar y decir, no, bueno, volvete a tu casa, no, llamo al neurólogo y que el neurólogo defina si le va a hacer un tratamiento, va a hacer estudios más profundos o lo deje en observación 24 horas. No es menor porque desde que importante acá en eso, Santa Fe doctor. nos protocolizamos, Sí. capacitamos sistemas de emergencia a la comunidad y a las guardias, han descendido muchísimo los casos de infarto y los agarramos antes que lleguen a ser infarto. Qué bueno eso que está contando, doctor. Entonces uno también lo puede exigir en la guardia, ¿no? Aquel que tenga o un familiar o a uno mismo que le pase, exigir esto que usted dice me parece sumamente importante. Acá tenemos otra pregunta, doctor. Sí, ahora con el cuadro médico más claro, digo, ¿puede haber tenido algo que ver esta operación quirúrgica mamaria a la que fue sometida la locomotora días previos a sufrir el ACV isquémico?
No, porque como dije, el trombo ya lo tenía de antes. Es decir, Bien. normalmente la obstrucción de la arteria carótida no se hace en forma aguda. Esto es una distensión que es por una ruptura, por un trauma, que por otra cosa que no vamos a entrar. Y las embolias, que por ahí cuando se hace, sobre todo las lipectomías estéticas, que son las embolias grasas, normalmente hacen más tromboembolismo pulmonar, puede haber que llegue hasta el cerebro, pero como primero tienen que pasar por el pequeño circuito que es entre el corazón y el pulmón, es raro que lleguen, puede ser que sí, pero es más factible que hagan un tromboembolismo pulmonar que una trombosis cerebral o una embolia cerebral. Ahora, ¿Que las hay? Sí, las hay. Pero no, en este caso está constatado, evidenciado por estudios que tienen la obstrucción de entre el 90 y el 95% y que posiblemente haya sido la base del segundo episodio o de la segunda complicación, que es el émbolo que viaja, el trombo, y termina tapando la arteria más chica, porque es un calibre más chico la arteria cerebral media que la carótida, la arteria carótida. Bien. ¿Vos ahora, Tami? doctor, el tema de los prequirúrgicos de esta operación y demás, era imposible detectar algo en esos estudios, ¿no? Solamente es a los efectos de si una persona está apta para someterse a un procedimiento quirúrgico, para eso sirven. Lo que pasa es que el prequirúrgico normalmente consta de un electro, y ella en el corazón está mejor que todos nosotros juntos, la parte de coagulabilidad de la sangre, porque uno cuando va a intervenir tiene que ver para que no haya precisamente un sangrado o haya algún problema en lo que es la parte de coagulabilidad. Pero no se exige, porque no entra dentro de los protocolos de pedir los prequirúrgicos, una ecografía o un ecovascular de las arterias del cuello o de las arterias tanto carótidas como vertebrales que están relacionadas a la circulación cerebral, uno un territorio anterior y otro territorio posterior. Entonces, era imposible, a no ser que ella, en algún relato de algún familiar que diga, vos sabés que Alejandro en algún momento dijo que como que se le dormía el brazo, o el brazo y la pierna, o por ahí como que desvariaba, o hacía episodios de desorientación, o quería hablar y tenía una palabra arrastrada. Si no evidenciaba un poco previo o ella hay un relato, Ahora, sí, el proceso en realidad es mantener los signos, los parámetros fisiológicos normales para que ese cerebro siga siendo perfundido, ya sea las áreas que quedan en penumbra, es decir, casi seca, para que puedan no terminar secarse y siga aumentando el infarto, y cuidar obviamente el otro hemisferio que está todavía indemne. Se lo trata de, en lo menos posible, de sedarla, porque cada vez que nosotros la despertamos, los mecanismos defensivos de ella, ya sea está intubática, imagínese, entra a morder el tubo o tose, estas maniobras le dañan el cerebro. Entonces hay que tratar de tener el cerebro lo más relajado posible. Claro. A punto tal de que el respirador ventila, pero como si uno la deseda, el mecanismo fisiológico también de su organismo respira, compite con el respirador. Entonces, eso también, cuando uno respira y le entra aire, le genera una hipertensión en los pulmones que termina repercutiendo en el cerebro. Entonces, se la seda en forma completa, se llama coma farmacológico, para que su cerebro, que es el órgano más vital y el que más tiene que estar cuidado, esté controlado. Sí, cada tanto se le realizan, pero en forma muy esporádica, es decir, se le relaja, se le baja la sedación y se ven mecanismos de respuesta tanto al dolor, a la voz o a orden. Pero eso, como digo yo, no voy a entrar porque los que dan esos informes son el director por protocolo y el coordinador de la terapia. Claro, no se entiende, doctor. Doctor, yo a veces me quedo con la duda si esas vacunas que nos aplicamos para el coronavirus pueden favorecer este tipo de cuadros, teniendo en cuenta además que hubo un laboratorio que hasta admitió, ¿no?, que los efectos colaterales pueden ser trombosis. Es una pregunta difícil de contestar porque me estaría metiendo en un terreno bastante arenoso. Pero
una evidencia científica. Lo que pasa es que esto corre ya por una evidencia científica, lo que se llama clase A, o algo que realmente esté evidenciado. La famosa frase, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Ajá, Sí. claro. Ahora, ¿usted ha visto más casos? Vamos a cambiar la pregunta. ¿Ha visto más casos desde el 2020 Lo que para pasa acá? es que sabe cuál es la ambigüedad aquí, es que también pacientes que no han sido vacunados, pero han tenido COVID, han presentado vasculitis. Entonces, no sabemos qué es primero, si el huevo o la gallina, y bueno, lo que yo pueda llegar a decir es algo que puede acarrear algún... Se entiende. arrastrar algo. Se entiende. Porque lo que sí hay evidencia, ahí sí, yo se lo puedo decir, que aquellos pacientes que han tenido COVID han presentado, es más, hicimos nosotros un estudio, porque yo trabajo en el 107, y en su momento era el coordinador del sistema de emergencia, y meses después del COVID se incrementaron casi un 25% de llamados por paros cardiorrespiratorios. Mirá. Y 50% de pacientes con ANGOR que han terminado después en angioplastía o pacientes que se terminaron infartando a nivel cardíaco. Doctor, Hemos tenido llamados también de pacientes con ACV isquémico y con incidencia de ACV hemorrágico. Es decir, indiscutiblemente no sabemos quién, pero sí tenían inferencia en producir vasculitis, las cuales repercutían, bueno, en estos casos, infarto, ACV isquémico o ACV hemorrágico. doctor, ya desde la parte preventiva, usted dijo que tal vez es muy complicado darse cuenta que hay una arteria tapada hasta que no sucede algo de esto malo que nos llama la atención, pero ¿hay algún estudio preventivo que se puede hacer, no de los invasivos, pero sí como para tener una idea de cómo está nuestro estado arterial? Muchos neurólogos ya lo tienen como protocolizado después de cierta edad, pedir en forma rutinaria frente a ciertos antecedentes como diabetes, como hipertensión, las ecografías de los vasos del cuello. Es algo cada vez más común. Acá en Santa Fe lo que pasa es que bueno, trabajamos mucho, y más, tenemos la sala de stroke en el hospital y es como también la red de stroke. En Santa Fe trabajamos muy conectados entre todos los sistemas, obviamente una provincia mucho más chica, pero también está la red de infarto, la red de neurocirugía, es decir, estamos todos conectados con una central telefónica donde cuando hay algo tratamos de perder el menor tiempo posible para tratar de que ese paciente tenga la misma atención, tanto sea en el interior como en donde están todas las aparatologías, que es el centro más importante, que es el Cuyo. El doctor, cuando Alejandra se descompone o percibe que algo le está pasando, que empiezan a llamar a la ambulancia, no sabemos bien si llamó un familiar o una ambulancia, a partir de ese momento, ¿ella pierde el conocimiento o ustedes como médicos alguna vez lograron hablar con ella en el medio de este episodio o de ninguna forma? Ella, yo no estaba y le puedo contar lo que relate. Sí, lo que sí presenta es una afasia. Sí. La afasia es una manifestación clínica donde la persona le cuesta el habla, no puede hablar. Si usted le pregunta, es decir, si usted charla, no le va a poder hablar, sí le va a entender. Va a decir, levante la mano, va a levantar la mano. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Te va a decir que sí, pero no lo va a poder expresar. Claro. Entonces, sí estaba consciente, no movía la mitad del cuerpo izquierdo, porque su lesión estaba en el lado derecho, y indiscutiblemente que era el área dominante, porque normalmente el lado izquierdo es el que maneja la parte del habla, la parte, como decir, el hemisferio dominante es el izquierdo. En este caso ella lo tenía al lado derecho, por eso cuando ingresa, más allá que cuando la despiertan, por eso ella se acuesta y cuando se despierta ya se despierta con la falla y con el foco, por lo que tengo entendido, no quiero errar. Entonces cuando la llevan al hospital ya tenía el proceso evolucionado, que es lo que yo hablaba antes de las ventanas terapéuticas. Claro. Doctor, la agarró dormida, digamos, al despertar. Sí. En el sueño, mire usted. Ahora, doctor, al haber sido boxeadora y haber también recibido varios golpes, muchos golpes en la cabeza, ¿eso pudo también haber favorecido este cuadro, este ACV isquémico? No.
Muchos boxeadores, imagínense cuántos boxeadores tenemos, sí producen microtraumas o en diferentes áreas del cerebro y puede, como pasó con Ali, que terminó teniendo Parkinson, Sí. pero también le echaban la culpa a los golpes. No, ya es algo que genéticamente se trae. La predisposición a ser diabético, hipertenso, cardíaco o un vascular o tener arteriosclerosis, más allá del componente higiénico dietético diario de una buena alimentación, que es mejor que una mala alimentación, nosotros tenemos y nacemos ya con la decodificación de poder tener patología o no. Un ejemplo tonto, yo no fumo y termino teniendo cáncer de pulmón igual. Sí, Y quizás una persona que fumó toda su vida no la tiene. claro. Pero es decir que hay que estar atento, digo, cuando tenemos estos casos como antecedentes de mamá, de papá, digo, para los Obvio, hijos. los antecedentes predisponen no significa que lo vaya a Que tener. lo vaya a tener, Pero lógico. si mi padre era diabético tipo 2, y si soy diabético de grande, yo que ya tengo casi 60, ya empecé a hacer controles de glucemia por lo menos una vez al año. Claro. Claro. Solo Me eso. cuido y gracias Claro. a Dios me mantengo en rango. Seguro que si me como asado todos los días, me como 3 kilos de helado, me como 3 paquetes de alfajores y bueno, Y sí, mala carga claro. genética, voy a aumentar la incidencia de la posibilidad de tener la diabetes. Claro. Ahora, si yo me cuido, hago una vida sana, por más que tenga el componente genético, lo voy a retardar o lo voy a Claro. poner mucho más tarde o quizás nunca aparezca. O nunca, claro. Y el epílogo de la frase que siempre digo yo, más allá de lo higiénico dietético, de lo genético, tenemos fecha de vencimiento y tenemos a alguien que ya no tiene la vida preparada. ¿Qué nos va a pasar, cuándo y por qué? Bueno, pero igual- doctor, sí, Igual, pero está bien, igual, Sí, digo, bueno. si nos cuidamos, Vamos a retrasar tenemos un poquito, muchas más sí. posibilidades de vivir más años, Claro. digo, por más que tengamos No, totalmente. Pero quiero decir, predestinado, hay gente como que usted se dice. cuida, hay gente que se cuida y igual, por eso digo yo que, porque después dice, ¿para qué me cuidé si total después? Claro. No, pero la estadística no, No, dice eso, doctor. claro. Estamos- Pero hay gente que lo por eso dice. avalo lo que dice usted, Claro. que hay que cuidarse. Claro. El mensaje hay que cuidarse, pero yo a lo que voy es que mucha gente que dice, yo me cuidé o él se cuidó, no se tomen de eso, Claro. Claro. porque no es así. No es. Más allá que el destino ya lo tengamos escrito, no voy a dejar de cuidarme. Y el mensaje no. fue clarito cuando dije Claro. también la prevención de Sí. la aparición de los síntomas, no menospreciar, tener a la población alerta, al sistema de emergencia de alerta y el sistema hospitalario y público y el sistema sanatorial privado, atentos en la guardia para que llegue el neurólogo o a las salas de stroke como corresponde lo antes posible. doctor, cuando uno se hace un examen completo de sangre, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, digo, colesterol, triglicéridos, glucemia, Glóbulos ácido blancos. úrico y demás. Ojo. ¿Qué de todo esto hay que tener más en cuenta? ¿O es todo un conjunto? Es todo un conjunto, pero como dice usted, a quien más hay que tenerle miedo es al colesterol y los triglicéridos, porque hay diferentes triglicéridos. Estoy al horno, Los de alta doctor. densidad y baja densidad. Oh. Bueno, los de baja densidad son los que más producen o más predisponen a realizar o complicar con las placas de ateromas que después terminan tapando las arterias. Claro. ¿En esto pudo haber tenido algo que ver el consumo de anabólicos o algún tipo de sustancia similar? Tengo entendido que la familia de la locomotora salió a aclarar que ella el último tiempo no consumía este tipo de sustancias, pero que sí lo habría hecho en el pasado. Digo, por más de que ella no lo haya estado consumiendo en la actualidad, lo que ella ingestó en el pasado, digo, ¿puede haber tenido algo que ver? Yo voy a decir simplemente la fisiología. La mujer, por el estrógeno y la progesterona, tiene mucho más protección en lo que es toda la parte cardiovascular, por eso hay menor incidencia en infarto, ya se ve en mujeres que en hombres, sobre todo en edad a partir de los 50, y puede ser que si en su juventud ha usado alguna medicación, le pueda haber predispuesto en un futuro a... Pero no digo que sí, los anabólicos predisponen a... Sí sé que la mujer, por su fisiología normal, está mucho más protegida cardiovascular Ah, que el hombre.
Mira. Obviamente que también infiere, como estamos hablando, ahora De la se actividad, cambió mucho claro. la parte cultural. Antes la Claro. mujer no fumaba, ahora Claro, sí. Antes sí. la mujer se cuidaba de las comidas, ahora quizás come más. Sí. Aunque gracias a Dios apareció nuevamente la parte de los fitness, de hacer ejercicio, de las alimentaciones sanas. Creo que es el camino que tiene que tomar la comunidad, pero también no hay que salir de los contextos hormonales que la propia fisiología y el cuerpo humano tiene. Sí. A ver, A ver, Caro no está Caro, saliendo. A ver si... Ahí está, ¿se me Ahí escucha? está, ahora sí. Ahí va. se te escucha. Doctor, teniendo en cuenta esto que nos está informando, justo me da el pie porque hoy escuché una colega que decía, una colega suya que hablaba sobre, bueno, además de los factores de riesgo, ¿no?, que esto genera, cuánto influye tanto el estrés y en las mujeres el consumo de pastillas anticonceptivas, que esto podría generar también el hecho de favorecer tener un ACV. ¿Esto es así? ¿Esto puede favorecer o no? Sí, Justo porque lo- sí, Ah, mira. exactamente. Sí. El estrés produce liberación de cortisol, produce liberación de muchas, vamos a llamar, para que la gente lo entienda, porque si no, si hablo en médico por ahí, sustancias que produce el organismo, pero que se liberan en determinadas situaciones. Es como ir a tocar un timbre. Yo toco un timbre y suena, pero es para que me atiendan. Ahora, si yo toco el timbre 20 veces por día, voy a generar un desmán adentro porque va a hacer todo un ruido mi organismo. Entonces, cuando nosotros tenemos el hombre o la mujer estrés, mal predispone a todo el sistema fisiológico a tener diabetes, hipertensión, arritmias, taquicardias, bradicardia, extrasístoles, patologías cardiovasculares. Y el estrógeno está evidenciado, por eso los dicen los prospectos cuando uno lo compra. ¿Por qué? Porque tocan precisamente esto de la protección y predisposición a los cambios hormonales y a producir menor protección al sistema endovascular. Doctor, cuando apenas la internaron a la locomotora, decíamos, y los médicos, mejor dicho, las primeras 48 horas, o como muchos entendidos, son importantes. ¿Qué es importante ahora? ¿Es una cuestión de ver cuánto tiempo tiene el respirador, cómo ella va Día a surgiendo día. en esta zona? ¿Cómo es? Día a día. Es el día a día evaluarla hasta que, si Dios quiere, de a poco se vaya, lo que decimos nosotros, destetando el respirador. Como en otros programas dije, primero que se sale la vida, primero está la vida. Esto es día a día, esto es ondulante, puede estar bien, después puede estar mal, puede estar bien, hasta que se estabilice ella. Eso no tiene un tiempo definido. En la medicina 2 más 2 no es 4. Sí. Y una vez que ella pueda neurológicamente estar en un estado que se la pueda evaluar, y ahí se verá dónde estamos parados. Doctor, más allá de la asistencia respiratoria mecánica, ¿ella tiene que sí o sí estar bajo los efectos de algún fármaco puntual para algo que tenga que ver con su cerebro? No, lo único que tiene es, bueno, se le pone la coma farmacológico como que con medicaciones específicas y se la mantiene en un rango que tienen sensores donde activan y dicen qué tan dormida está. Entonces hay que mantenerla siempre en un rango. Y lo único que se le da también es anticonvulsivo, porque muchas veces la convulsión exige al cerebro, Claro. entonces empeora el cuadro. Entonces lo único que tiene ella es la sedación, controlada por un monitoreo donde el mismo farmacológico se mantiene en un rango donde mantiene a la paciente en coma, el anticonvulsivo, y después obviamente tenemos los antibióticos cuando ella presenta, porque presentó, creo que fiebre, pero no quiero hablar, y se le agrega o no antibiótico. Pero la medicación clave es la sedación absoluta con monitoreo de rango de coma o de dormida, para que se entienda, y los anticonvulsivos para que el cerebro no exija a sectores que no tienen que ser exigidos ni dañados. Ahora, doctor, ¿en qué momento entonces se la puede llegar a despertar y a sacarle esa sedación? Normalmente, sí, por eso son partes más de terapia. Cada
una vez cada 2 días, cada tanto se le baja la sedación y se le evalúa. Para ver si responde a estímulos. Claro, se le baja la sedación, obviamente que se empieza con los estímulos primero del habla, le deben decir a Alejandra a ver si abre o no abre los ojos, Sí. y después pasan estímulos dolorosos. No le puedo decir cuáles son las respuestas porque eso lo hacen los médicos de la terapia. Se le agarra la mano, por ejemplo, para ver si ella aprieta. Claro, se le dice, apretá Alejandra, apretame la mano, eso Claro. es una forma. Ahora, doctor, en el día de ayer, en el último parte médico, se detalló que el daño ya era irreversible. ¿Qué es exactamente? ¿Que no va a tener movilidad, que no va a tener, no va a poder comunicarse, no va a tener el habla? Digo, ¿a qué refiere puntualmente? Es algo muy... estamos como la pregunta del COVID y... ¿Por qué? Porque sí, es verdad, el daño o el infarto, lo que se infartó, murió. Pero en la medicina 2 más 2 no es 4, esto no quiere decir que ella va a salir caminando, ni... en muchos casos el hemisferio contralateral a veces empieza a tomar el comando de ciertas funciones del lado que está dañado. Doctor, Pero no significa, es decir, daño irreversible posiblemente es que va a quedar secuelada. No le puedo decir después dónde estamos parados y dónde vamos a estar dentro de un año. Claro. Doctor, sabe que no sé si es prematuro ya ir dando una suerte de diagnóstico de cómo va a quedar desde el punto de vista motriz, ¿no es cierto?, desde el punto de vista cognitivo, porque ya están surgiendo hipótesis de que va a tener, si se recupera desde el punto de vista vital, va a tener una dificultad para movilizarse, va a tener rigidez en sus extremidades superiores, va a tener una dificultad en el habla, que ahí hay dos partes, dicen que una puede ser porque no comprende lo que le hablan y no puede responder, o porque directamente no puede articular una respuesta. Claro, en la fase ¿Se puede dar ese sí. escenario? Por eso, no quiero dar pronóstico porque puedo hablar hoy y haberme confundido y entonces o la gente toma lo que yo digo y verdaderamente es algo que, como le digo, 2 más 2 no es 4. Sí, en este momento tiene una lesión grande, bastante comprometido, áreas muy específicas del hemisferio derecho, y posiblemente después haya que ver cómo se despierta y también cómo se trabaja en la rehabilitación. Doctor, y sobre tratamiento, se habla mucho de lo que es las famosas células madres. En este caso, ¿el tratamiento de rehabilitación-recuperación podría tener esa práctica? Lamentablemente el sistema nervioso central es el único tejido que no se regenera. Qué fuerte. Claro. Doctor, el proceso de ir despertando a una persona que está en terapia, yo recuerdo con algún familiar, a veces es traumático, se ven conectados, se quieren sacar todo, digo, ¿cómo se va empleando o haciendo para que ese despertar sea tranquilo y no se ponga nervioso el paciente? Y esa es una respuesta más para el terapista. De todas maneras, yo que tengo, vamos a la terapia y trabajamos articulado con los terapistas, trata de hacerse como, es decir, que sea lo más suave y lo más tranquilo posible. Traumático, claro. Esto es una anécdota Sí, particular fuera del contexto ACV. Nosotros tenemos por ahí pacientes politraumatizados graves, Sí. con consumo, que son consumidores de drogas, y cuando tenemos que sacarlos, son pacientes que, por ejemplo, en estos casos que sí, que se excitan, porque la droga tiene un efecto, como ellos ya tenían antecedentes con daños neurológicos por las drogas, entonces cuando nosotros queremos despertarlo, es por ahí un poco más complejo. Pero hay otras personas que han tenido el mismo traumatismo de cráneo, que le hemos hecho craniotomía descompresiva, sin antecedente de consumo, y el despertar es muy distinto, es mucho más tranquilo. Claro. Claro, ahí. Lo que hablábamos todo el tiempo, doctor, de cuánto le puede a ella favorecer su estado, no sé si atlético ya, pero digo, su estado físico, ¿no? No, eso, como hablamos antes en un principio, una Sí. persona sana, atlética,
tiene mucho más posibilidades de salir de esta Sí. y después ver dónde estamos parados y la rehabilitación que una persona que en otro estado, que no corría, que no tenía actividad física, que tenía otro estilo de vida. Sí. Sí. Doctor, ¿usted cree que a medida que pasen los días y que no se complique su estado, esto es algo favorable? ¿Se lo puede tomar con optimismo? Por lo menos para la sobrevida de ella, sí. Que no se complique con la infección, que la infección no nos complique, porque ese es el problema. Cuando hay infección, responde todo el organismo y el cerebro nos queda exento y el cerebro, como dije, hay que tratar de cuidarlo y exigirlo lo menos posible. Claro, a veces para un paciente de estas características, doctor, muchas veces el peor enemigo es la estancia prolongada en un hospital, porque hay infecciones. Y el Claro, uso del exactamente, respirador, ¿no? Sí, son temas más que se los puede responder un terapista, pero dentro de la lógica, sí, mientras más tiempo en terapia, Sí. es peor. Pero también vamos a invertir la pregunta. A Si ver. yo la saco antes de tiempo, Claro. No, sí. O sea, lógico. los médicos ustedes se asumen pueden el quedarse riesgo. tranquilos porque- que los médicos de cualquier sistema, Claro. sobre todo el público, trata de manejar los tiempos correctos. Porque empezar a despertarla temprano, Sí. ahí me exige al cerebro algo que en ese momento no está en No está condiciones claro. para responder y puedo causar daño. Claro. Y si yo me extiendo, lo dejo dormido y no le estimulo cuando tengo que empezar ya quizás a hacerlo. Qué andar. difícil, doctor. Qué difícil. Es complejo, por eso ¿Y más un cómo trabajo de los evalúa eso? Porque terapistas. usted habló del terapista. ¿Quiénes son los que hoy están arriba de ella? Digo arriba en el sentido de... Más metidos en el Claro, tema. metidos en el tema, hagan esto, hacemos lo otro. ¿Cómo se trabaja Y así? el coordinador es el doctor Carrizo, que es un excelente coordinador, muy reconocido, constantemente también en contacto con unidades de terapia de Buenos Aires, en contacto con neurointensivismo, que el neurointensivismo es una parte de la neurocirugía del intensivista que maneja la parte fisiológica del cerebro, no quirúrgica. Ah, Están las 24 del día arriba con un equipo de enfermería excelente también, preparados para este tipo de... Nosotros manejamos, lamentablemente, ¿no? Una casuística de politraumatizados muy alta, donde el 80% van acompañados de traumatismo de cráneo, donde una alta incidencia también son graves y donde tenemos a veces que hacer este tipo de cirugías de la cranectomía decompresiva, no por esquema, sino por trauma, 2 por semana, a veces hasta 3 por semana. Claro. Cada año, sí, pará. Sí, termine, doctor. No, hay que decir, es un hospital con experiencia en cuanto a manejo de pacientes críticos neuroquirúrgicos. Ah, perfecto. sí, cada año en el mundo aumentan los casos de ACV. Digo, ¿a qué se debe este fenómeno? ¿Cuál es la principal causa? Yo creo que la principal causa es el estrés. El estrés. El Mirá. estrés. Y la parte higiénico-dietética, la alimentación. Y en tercer lugar le podría poner algunas pastillas, algunos anabólicos, algunos medicamentos que predisponen, como también los anticonceptivos, pero creo que la principal causa es el estrés. Y no nos olvidemos también, porque uno hace estadística, tendremos que referenciarlo también al volumen, porque si yo tengo 10.000 en pacientes, a ver, en la Argentina Sí. tenemos 40 millones de habitantes, y dentro de 10 años tengo 50 millones de habitantes, también va a aumentar la incidencia de ACV. Lo que hay que relacionarlo es con la cantidad de la población. ¿Cómo te va, José? Ernesto Díaz te habla. Pero ¿Qué está tal? bien, entiendo que lo que vos decís es que, bueno, hay un tema estadístico ahí, pero también hay un tema que está pasando en la Argentina que tiene que ver con el estrés, sin duda, con el consumo de drogas, pero también con la caída general de la prevención de la gente. ¿O estoy equivocado? No, totalmente. Y aparte no solamente la prevención, sino el tema inicial, pesquisarlo, educarlo en el momento donde aparece el signo y todo en la cadena del sistema de salud que esté preparado
para saber cómo manejarte. Eso lo entiendo, pero yo te pregunto algo, casi te diría de salud pública. El hecho de que estemos pasando un ajuste, una economía difícil, digamos, carestía, como quieras llamarlo vos, hace que algunos estudios que podrían prevenir esto se hacen menos porque son costosos. No, porque el estudio que se realiza, que te digo yo acá los neurólogos, muchos neurólogos lo piden casi como protocolo, que es la ecografía, el ecodoppler de los vasos del cuello, es algo común. Bien. Doc, buenas tardes. A ver, estamos hablando de la posibilidad de un milagro, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de un milagro. Sí. Sí. En todo caso, la parte no afectada del cerebro, ¿podría aferrarla a la vida, a la locomotora? La parte no afectada, la derecha. Puede. Ella, es decir, puedes sobrevivir y después evaluar a ver. De todas maneras, esto lo hablo desde la parte de pediatría. Ha habido muchas lesiones en chicos pequeños donde han sufrido por tumor, por traumatismo o por lesiones o parálisis, y el cerebro no dominante ha tomado el comando, o a veces a la inversa. Es decir, el cerebro es algo, es milagroso el cerebro. Sí, la verdad que sí, porque que con la mitad del cerebro, por así decirlo, uno piense que pueda seguir adelante con algo que yo voy a decirlo de esta forma y me hago cargo, que se le parece a la vida. Porque para mí esa es la otra cuestión. Es, si ella queda aferrada a la vida, ¿qué mujer va a quedar de lo que era? Claro. ¿Y usted qué eso no se puede saber y es algo muy difícil de contestar. Y sí. Y es algo místico, además, en un punto también. Sí, yo creo que entramos en el plano, en un plano donde lo lógico, estamos hablando de entre lo que es científico, tendremos que salir de lo científico porque no tendría explicación. Claro, y voy a repetir el dicho que dije, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Sí, sí. Ahora, en estas situaciones tan delicadas, ayer lo hablábamos con Ernesto, con mi compañero, usted en lo personal, si se avanzara en el derecho al buen morir, ¿usted qué piensa cuando se llegan a estas instancias tan delicadas? En lo personal. Doctor, Y, se quedó pensando. Sí, no, es algo que, una pregunta muy compleja y es muy personal, como dice. A mí, déjenme tranquilo. ¿Qué significa? ¿Que lo dejen ir en paz? Sí, sí. Eso vos lo decís, José, lo decís más como individuo que como médico, digamos, ¿no? Sí, yo tuve la experiencia de tener a mi hermana con cáncer de pulmón a los 49 años y estaba, obviamente, con déficit ventilatorio y yo decidí, conjunto con mi hermano, de que no siga sufriendo. Sí, claro, pero a ver, uno le pregunta a usted en calidad de ser humano, de persona, pero con la formación también de saber que muchas veces las personas quedan aferradas a la vida por la evolución de la ciencia, pero no es una calidad de vida. Sí, no es calidad de vida. Lo metemos a José en una discusión que es profundamente... Sí, filosófica. Exactamente, profundamente aclaremos filosófica. que es vida primero, claro, que es solamente respirar, ir de cuerpo y alimentar, o vida le llamamos a la parte cognitiva, donde uno es persona y definamos qué es persona, donde entramos en lo social. Claro. Por eso está muy bien. La discusión es de orden filosófico, si querés. Sí, sí. Claro, por eso cuando me preguntan, a mí lo personal, es una respuesta capciosa por ahí, pero es algo que a mí si me pasara, preferiría que me dejen como estoy nomás. Sí. ¿Habló con la familia sobre, digamos, todos los caminos abiertos a partir de esta instancia que está atravesando? Desde el postquirúrgico se le habló y yo siempre cierro con lo mismo, va a ser o se va a definir, porque como digo yo, termino lo místico,
Sí. Dios va a definir qué es lo que va a hacer con Alejandra. Que viva primero y segundo, la evolución neurológica, los milagros existen. No se puede creer. Y ellos entendieron, interpretaron muy bien el mensaje. Y bueno, como toda persona, aparte yo recuerdo la entrevista que tuvo con Fantino, y es una persona luchadora. Sí. Ella mismo decía, cada minuto de la vida hay que aprovecharlo porque no tenemos, lo que decía yo, todo tenemos fecha de caducidad, y amaba la vida, y eso a veces, aunque las energías, y entremos en lo esotérico, en lo místico, yo he visto cosas que no pensaba ver y he visto milagros, pero no es para que nadie se agarre ni se malinterprete, porque la ciencia y la realidad es esta. Lo otro es algo abstracto o un pensamiento de lo que pudo haber vivido con experiencias de diferentes pacientes, situaciones personales. Sí. No, es muy tremenda. A mí, ¿sabes lo que me impacta terriblemente? Bueno, doctor y también Ernesto, las imágenes, ¿no? Estamos pasando permanentemente imágenes de Alejandra sumamente vital, sumamente fuerte, con un cuerpo, yo lo voy a llamar extraordinario, porque se sale de lo ordinario, de lo que uno habitualmente ve, incluso la transformación física que ella ha logrado, ¿no? Desde sus inicios, cuando competía en esta categoría de ultraliviana, o no sé cómo se llama la categoría en la que ella competía, como Super Gallo, a esta. Es decir, no tenés el micrófono abierto. Entonces, realmente me impacta muchísimo. Veo una mujer... No me puedo hacer la idea, de una mujer... A mí que me gusta la política, te digo también, ella estaba en una situación novedosa para su vida, pero muy movilizante para cualquier persona que haga política, y particularmente en Santa Fe, que es que ella iba a ser convencional constituyente, o sea, iba a decidir la ley de leyes de todos los santafesinos. Y estaba metida en eso y había sido electa, tenía una agrupación política que iba a llevar adelante bastantes ideas que tenía con lo que tenía que ver con la acción social que llevaba adelante la locomotora. Por eso digo que es sorprendente todo, porque es todo muy, si vos querés, era una persona repleta de vida en todos los aspectos. En todos los Desde aspectos. el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista Yo creo intelectual. que no hay mejor sobrenombre que el que le colocaron. Sí, locomotora, Ella ¿verdad? se llevaba todo. Ella se proponía, no la conozco en forma personal, ni la conocí en la familia, pero sí conozco su historial como usted deportiva. Ella se proponía y lograba. Y acá en Santa Fe se propuso algo y lo estaba logrando. Por eso por ahí nos duele, porque decir semejante energía y semejante personalidad que tenía Alejandra, pero bueno. José, yo me quedo doctor, con eso, con esa imagen que tiene que ser aparte, en forma paralela, y para la juventud, un ejemplo de persona, de cómo la peleó desde abajo, a dónde llegó, nunca bajó los brazos, y cómo después desde la política quiso acompañar a su provincia. Sí, nosotros también. Muchísimas gracias por este tiempo compartido y por habernos brindado todos los detalles que se pueden en estas horas tan decisivas. Muchas gracias, doctor. No, por favor, un placer, gracias a usted. Enorme. Gracias. Información de último momento. Último momento. Jubilados marchan por sus saberes. Se votó el aumento a las jubilaciones. Milei tiene hasta el 4 de agosto para vetar. Y ni que hablar